Y nos venimos al living porque ya tenemos invitados. Vamos a arrancar con Erika, ya amiga de la casa, Erika Lanzini, secretaria adjunta de ATE, y con Hernán Gasparini, quien es secretario general de ATE, Tandil y Benito Juárez. ¿Cómo les va, chicos? Muy bien. Muy bien, gracias. Bueno, por ahí a mí siempre me gusta arrancar porque hay gente que no sabe todavía qué es ATE, porque uno está muy acostumbrado a las siglas, o por ahí chicos jóvenes que no saben qué es ATE. ATE es la Asociación Trabajadora del Estado. Es el sindicato que representa, es el sindicato mayoritario que representa a los trabajadores del Estado en toda la República Argentina. ATE representa a trabajadores nacionales, provinciales y municipales en todo el país. Y es la personalidad gremial número 2 de la Argentina. O sea, es el segundo sindicato con personalidad gremial para representar a los laburantes, que ya está por cumplir 100 años el año que viene, que bueno, esperemos sea para la conquista de muchos más derechos y no en función de lo que nos está pasando ahora en términos generales para los laburantes. Bueno, y hablando de la coyuntura, no sé si querés arrancar vos, Erika, ¿cómo están viviendo esta situación donde el DNU dictaminado por el presidente Javier Milei, bueno, entre tantos puntos que toca, ustedes han sido también como todos los rubros, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, con mucha preocupación, sobre todo desde que se comunicó el DNU, esperando a ver qué sucede. Hoy, con la noticia que por lo menos alivia esta situación de preocupación y angustia de que el Tribunal de Trabajo determinó la suspensión del capítulo 4 del DNU, que tiene que ver justamente con todos aquellos artículos que afectan las condiciones de trabajadoras y trabajadores de todos los rubros y de todos los sectores de actividad, público y privado, pero con preocupación por aquellos apartados específicos que atentan contra las condiciones de trabajadoras y trabajadores del Estado, que específicamente se titula Empleo Público, pero que tiene que ver con cercenar un montón de garantías en términos laborales para quienes venimos desempeñando tareas en diferentes organismos del Estado Nacional. Con preocupación además por los impactos que este DNU y que la ley ómnibus pueda tener a nivel local, donde ya tenemos situaciones de trabajadoras y trabajadores con avisos de no renovación de contrato. Bien, vamos a ir desglosando, porque también siempre cuando se da una información, se la da en forma global y, a ver, como en todos los rubros, hay trabajadores buenos, trabajadores que no cumplen, trabajadores que no van, como hay periodistas buenos, periodistas que no van a trabajar. A ver, ¿en qué puntos ataca el DNU a los trabajadores? Mira, en términos de lo que tiene que ver con la continuidad laboral de los trabajadores y trabajadoras, el planteo inicial que hace el DNU tiene que ver con dejar afuera a aquellos trabajadores y trabajadoras que fueron contratados durante el año 2023, ¿sí? En ese esquema de trabajadores y trabajadoras hay muchos compañeros y compañeros que vienen desarrollando una función que es esencial. En función de eso, lo que estamos tratando de hacer es generar instancias de negociación con todas las áreas del Estado Nacional para que se revea uno por uno las situaciones. Claro, porque ahora a ver, bien, todos los contratos o todas las personas que entraron a trabajar, todos no entraron de la misma forma o en el mismo momento. Claro, pero ahí lo que hay que tener en claro es que hay trabajadores y trabajadoras del Estado Nacional, del Estado Provincial, que son contratados de locación de servicio o que tienen algún tipo de contratación anual desde hace muchísimos años. Que la gente siempre nos porque el Estado es uno de los principales actores que no cumple con las leyes laborales. Eso hay que ser claro, hay que decirlo, y que no hay responsabilidad de un solo gobierno. Eso es real, hay que plantearlo. Y hay muchos compañeros y compañeros que no han logrado pasar a la planta permanente después de muchísimos años de trabajo. Hay compañeros que hace 20 años, 25 años que trabajan en el Estado, que cumplen una función determinante para llevar adelante las políticas públicas. Está bien que digas eso, porque también hay otro punto que se hace en la parte privada, pero también se hace en lo público, que es un básico con un monto y después muchas sumas en negro que después, a la hora del que se jubila y necesita cobrar, todas esas sumas, esos montos no llegan. Ahora te pregunto, ¿se hace también un mea culpa de esas personas que por ahí el último día, y qué ha pasado en todos los gobiernos de todos los colores políticos, que la última semana ingresan muchas veces militantes y sabemos que hay gente que ni siquiera ha ido a trabajar? Eso
también se contempla. Mira, nosotros lo que tiene que quedar claro es que nosotros no... No digo que pase acá en Tandil, no condenamos que haya militantes que ingresen a trabajar. Digo, uno puede trabajar siendo o no militante. La militancia no es una condición de... Exacto, pero que entren con las condiciones básicas. Para laburar, sí. Claro. Es más, yo te digo, nosotros somos un sindicato que no defendemos, ni que jamás lo hicimos, no lo haremos. Digo, no tenemos esa posición planteada. Claro, nosotros defendemos, no neutral, claro. Defendemos a los compañeros y las compañeras que laburan, que son el 99,99 de los compañeros y compañeras que trabajan en el Estado. Entonces, hay que tener en claro que durante muchos años se ha generado una lógica, una visión respecto de que los laburantes del Estado son esos laburantes que planteaba Gasalla. Y la verdad que no es así. A nosotros durante muchos años nos han sostenido los trabajadores y trabajadoras del Estado. ¿Qué pasó con la salud? ¿Qué pasó con la pandemia? Fue el Estado el que estuvo garantizando que a nosotros como sociedad pudiéramos avanzar, que se nos pudieran garantizar determinados derechos. El ANSES, el rol que tuvo el ANSES, el rol que tuvieron los laburantes de salud, ya sean nacionales, provinciales o municipales. Digo, nosotros no podemos hoy en día, después de que el Estado, a través de sus trabajadores y trabajadoras, estuvo garantizando políticas públicas, hacer semejante locura de dejar en la calle a miles y miles y miles de familias que sostienen políticas públicas. Eso te quería preguntar, no sé si tienen, Erika o Hernán, tienen los datos, al menos en Tandil, de cuántas personas estamos hablando que ingresaron en el último año y que no sé si ya han recibido el telegrama de despido o la situación está en este intermedio que no se sabe qué va a pasar. Mira, hay en ese sentido como dos situaciones diferentes. Una tiene que ver con los ingresos 2023, que ya se sabe que tienen finalización de contrato ahora el 31 de diciembre, o sea que ya estarían por fuera. Hay sectores que son esenciales. Para darte un ejemplo, Servicio Meteorológico Nacional tiene trabajadores ingreso 2023, pero son fundamentales porque son personal capacitado que además no puede ser reemplazado por cualquier otro trabajador. A eso me refiero cuando no hay que englobar. Claro. Entonces, lo que hace el DNU es generalizar la situación de todos los trabajadores bajo la idea de que además fue parte de la estrategia de campaña de sostener que los trabajadores y las trabajadoras del Estado éramos los que generábamos el déficit del gasto público, cuando en realidad, aún despidiendo a la totalidad de trabajadoras y trabajadores del Estado, no se resuelve el déficit del gasto público. Y hay trabajadores además que tienen contratos con continuidad, pero que ya el DNU establece que van a quedar vacantes al 30 de marzo. Es decir, ya la situación venía irregular en esto de los contratos, porque si hubieran estado 20 y pico de años contratados y contratadas con diferentes gobiernos, con tareas esenciales, digo, desarrollo social que asiste a las poblaciones más vulnerables, históricamente contratados. Digo, la SRT es un organismo que se crea en Tandil para resolver una problemática muy compleja, que es la atención de personas que tienen accidentes laborales, retiros transitorios por invalidez, digamos, personas que han tenido que dejar su trabajo por una condición de salud que le impide seguir abordándolo. Son trabajadores esenciales para llevar adelante la política pública en materia de seguridad para esas personas, de seguridad social, que ya sabemos que tienen contrataciones hasta el 30 de enero, hasta el 30 de marzo. Digo, como esos no casos, se renuevan. Compañeros que han tenido en SRT, compañeros que han tenido ¿un número más o menos aproximado en la ciudad de Tandil? Hoy en Tandil, compañeros con preaviso de no renovación tenemos en la SRT y algunos compañeros en la CENAF, que es la Secretaría Nacional de Niñez. Pero son situaciones que lo que tiene que ver con la Secretaría Nacional de Niñez entendemos que se van a renovar porque venían con otra modalidad de contrato hasta que ingresaron a un inciso que es la 048 del Estado Nacional, que empiezan a cobrar o sea, aguinaldo. Que ellos no estarían pero los incluidos. compañeros de la SRT se está discutiendo, la Junta Interna de ATE en la SRT está discutiendo su situación específica, pero el planteo es preaviso de que el 31 de enero terminan con la contratación. Claro, eso te quería preguntar, ¿el DNU específicamente es para estudiar la situación de cada uno o directamente es tajante? No, el DNU establece cese para quienes ingresaron en 2023 al 31 de diciembre y extensión de 90 días para aquellos que venían con otras modalidades, como en el caso de CENAF, que tenían otra modalidad de contratación, pero que ya prestaban servicio en el área, o con contratos que fueron renovados. 90 días para ser evaluados y allí cada jurisdicción determina, o cada organismo determina si se les otorga continuidad o no.
En el caso, digo para aclarar, por ahí nosotros decimos SRT, es la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que es donde se hacen las comisiones médicas. Yo tengo un accidente laboral y no puedo seguir haciendo mi tarea, voy a comisión médica, que es un equipo médico y jurídico que evalúa. Sí, porque eso implica sino que cada una de esas personas viaje o a Azul o a Mar del Plata, en algunos casos a Bahía Blanca, como se hacía antes. Imaginémonos con el costo, además de traslado, que implica la suba de los valores de combustible y que va a impactar directo en los pasajes de micro para muchas de estas personas que se mueven. Esos casos, por el tipo particular de contratación... ¿Eso cuándo se creó? Eso se creó en el 2020 en Tandil. Vino a resolver una problemática, digo, en el caso de quienes trabajamos en ANSES lo sabemos muy bien porque dependemos del informe de la Comisión Médica para poder otorgar un beneficio de jubilación anticipada o retiro por invalidez, que se llama el término específico. Vino a resolver un problema y hoy hay una planta de 11 trabajadores, de los cuales por lo menos 6 tienen aviso de extinción de contrato al 30 de enero. Que son compañeros y compañeros que ingresaron a trabajar en el año 2021, con lo cual ni siquiera contempla el último ingreso. Exactamente. 11, 6, 7 dijiste hay por un lado. 6 al 30 de enero, 2 casos más al 31 de marzo, o sea que quedaría una comisión médica con 3 personas que sería imposible de sostener. Y del resto de los Eso es lo que nos preocupa del Estado Nacional, pero también tenemos algunos inconvenientes y que tiene que ver con las becas del Estado provincial, las becas del vacunatorio, que son compañeros y compañeras que cumplieron funciones fundamentales durante la pandemia y que hoy no están siendo renovadas, por lo menos 2 que son afiliadas del sindicato. Y la verdad es que eso a nosotros también nos genera mucha preocupación. Pero realizan otras tareas. Realizan otras tareas. Pero mayoritariamente los trabajadores y trabajadoras que ingresaron con esta modalidad de contratación, que es beca de formación durante la época de vacunatorio contra el COVID, fueron reubicados, excepto trabajadores que decidieron irse, en lugares esenciales, digamos, que han tenido que ver con promoción de la salud y con atención directa de casos, por ejemplo, de tuberculosis, que hacen la tarea de suministrar la medicación, que hacen tareas de consejería de salud sexual, digamos, que han sido reubicados en otros organismos, en CPA, haciendo otro tipo de acompañamientos porque fueron formados como promotoras, promotores de salud y les exigen formación permanente y que hoy, por lo menos, digo, nosotros sabemos de varios casos, en algunos casos pudieron ser reincorporados porque se pudo dar cuenta de la tarea específica. En otros casos, pese a tener pruebas de estar realizando tarea específica, no hemos logrado la reincorporación. Ahora, como el DNU está vigente, el que le venció el contrato el 31 de diciembre ya está sin... Pero eso no es para todos los trabajadores y trabajadoras. Claro, es para algunos. El 31 de diciembre vencen los contratos de todos los laburantes que tienen esta modalidad, pero los que venían desarrollando tarea antes del 2023 continúan al menos por 3 meses. ¿Sí? Los que ingresaron directamente el 2023 se da de baja y se pone a consideración la revisión caso por caso. ¿Sí? Pero pensá que estamos hablando de miles de trabajadores y trabajadoras, con lo cual... Eso te preguntaba, ¿en Tandil cuánto? No, en Tandil tenemos esto registrado, lo que te decía recién. Exactamente. Bien. Pero digo, y además los laburantes lo que tienen que tener en cuenta es que todos los trabajadores y trabajadoras del Estado, como así, de aquellas áreas que no son del Estado, pero que también son afectadas por esta lógica, es que tanto ATE como los demás sindicatos que son parte de la mesa intersindical, estamos en contacto, nos juntamos, pensamos, y que la respuesta a los despidos no va a ser de un solo sindicato, sino va a ser colectiva. Y eso es una garantía importante para los laburantes. ¿Qué es lo que están planeando, por lo menos a nivel local o regional? Hoy va a haber una reunión de la mesa intersindical respecto de, para analizar, para poner sobre la mesa cuál es la situación para nosotros de los trabajadores del Estado Nacional, provincial y municipal, que hasta ahora no estamos teniendo despidos respecto de nuestros compañeros municipales, que además, por lo menos afiliados no ha llegado nada, y lo que sí también es importante señalar respecto de esto es que entendemos que con todos los gobiernos que tienen una lógica democrática como la que nos plantea el Estado municipal, nosotros vamos a poder sentarnos a charlar, a discutir, a pensar. ¿Tienen buena relación con el municipio? La verdad que sí. Y nos permite, digamos, uno no necesariamente se pone de acuerdo en lo que en todas las situaciones, digo, ¿no? Pero me parece que el gobierno municipal, como el gobierno de la provincia de Buenos Aires, nos permite poder discutir la situación de los laburantes, que es algo que no pasa con el gobierno nacional, que lo que entendemos genera es un retroceso democrático de 40 años como nunca había pasado en la Argentina. ¿Han tenido algún contacto, algún llamado? O alguna... Mira, lo que está sucediendo en los organismos nacionales es que todavía no hay designadas autoridades en ninguno de los organismos nacionales a nivel local.
recién se vienen designando a nivel central y en algunas de las áreas, ni siquiera en la totalidad de las áreas, entonces hay mucha incertidumbre. En medio de eso, muchos puestos han quedado los mismos, así que bueno. Sí, en realidad en términos de lo que sería la conducción política en Tandil no, y están vacantes los espacios de conducción. O sea que no hay nadie ahora no hay, ocupando y estos cargos. quienes han asumido esa responsabilidad son personal que ya viene trabajando en los organismos, pero ya se notan los impactos, digo, ha habido, no sé, modificación en las dinámicas de trabajo y que tienen que ver con cuestiones que vienen de alguna forma desde los quienes han sido designados los cargos centrales y que impactan directamente. Entonces ya empezamos a vivenciar varios trabajadores y trabajadoras que nos cambian de lugar de trabajo, que te quitan tarea y te asignan otra y que de repente ahí no hay ningún tipo de explicaciones. La verdad que ¿Quién comanda esos cambios? Y hay definiciones que tienen que ver con las administraciones centrales y que después a nivel local se implementan en función de quienes están a cargo de cada área. ¿Cómo es el ánimo de los trabajadores? La verdad es que con mucho dolor, mucha preocupación. Encontrar espacios laborales con compañeros y compañeras llorando, angustiadas. Yo creo que nos pasó en el 2019 cuando subió el macrismo y la gente esperaba otra cosa respecto a algunas cuestiones, pero hoy la verdad es que lo que vemos es que es un aventón, es un tornado que va en contra de los derechos del laburante como nunca habíamos visto. Entonces, realmente, digamos, los sueldos y los salarios de los laburantes del Estado son bajos en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos, porque hay compañeros que tienen la posibilidad de tener buenos salarios, y quedarse sin ese salario para muchos compañeros y compañeros es complejo, es dificultoso, y además que han construido historias en el lugar de laburo, historias que responden no solamente a lo que tiene que ver con el desarrollo de su tarea dentro del ámbito de laboral, sino que además tiene que ver con garantizar derechos. Entonces, es muy importante que los vecinos de Tandil entiendan que es necesario humanizar el laburo del trabajador y del trabajador del Estado, porque los laburantes del Estado son los que nos resuelven problemas centrales para nuestra vida, ya sea en el ANSES, ya sea en un hospital, en una salita de primeros auxilios, la policía, el PAMI, digo, todos los espacios. Cada uno de los lugares. Hay que humanizar el laburante del Estado. ¿Tienen pensado adherirse a este paro que plantea la CGT? Sí, está planteado como una jornada de lucha para el 24. Entiendo que ATE va a sacar una disposición a partir de en los próximos días con un paro nacional para ese día. Todavía no está definido, pero sí, obviamente que nos vamos a adherir desde ya porque vienen contra nuestros derechos y en función de eso lo que tenemos que hacer los laburantes es responder contundentemente. Sí, por ahí sumo a esto que dice Hernán. Primero es que la verdad es que por lo menos desde nuestra asociación sindical trabajamos mucho con las y los trabajadores afiliados que en realidad son nuestros derechos, pero que tienen que ver con lo que nosotras y nosotros hacemos para que la gente resuelva problemas, digamos, porque esa es la tarea que hacemos las y los estatales, digamos. No comerciamos, no tenemos lucro con lo que hacemos, no existe nada de eso, que no le pongo un juicio de valor, sino que digo, quienes trabajamos en la actividad privada, hay otros principios o otras cuestiones que se discuten. En el Estado básicamente le resolvemos problemas a la gente. Sí. Y entonces también pensar que cuando se ataca a las y los trabajadores del Estado o se reducen los organismos estatales, lo que estamos haciendo es directamente reducir lo que ese organismo venía resolviéndole a la comunidad. Y eso va a tener impactos. El primer impacto es ver a compañeros y compañeras, como nos ha pasado estas semanas, en su lugar de trabajo con mucha angustia, llorando, además con mucha preocupación por la gran incertidumbre, pero que en 2-3 meses impacta directamente en cada uno de los vecinos y vecinas de la ciudad que recurre a esos organismos para resolver un problema, porque esa es nuestra tarea esencial. Así que con mucha preocupación y angustia, y también por otro lado con este trabajo fuerte de acompañamiento, de solidaridad entre trabajadores, que también tiene que ver con algo que construimos quienes trabajamos en el Estado, que es entendernos más allá de la situación personal o individual, parte de un colectivo amplio. Y además la soberbia con la que se encaran determinadas cuestiones. Es decir, yo lo escuchaba al vocero, este muchacho Adorno, plantear sobre cuestiones respecto a la posibilidad o no de diálogo y que está abierto el diálogo para aquellas buenas personas que piensan lo mismo que pensamos nosotros. Y la verdad que si aprendimos algo en nuestra historia es que a partir de la intolerancia no se puede construir nada bueno. Entonces, como hablamos al principio, es fundamental dialogar, sí, pero dialogar en función de las ideas que tiene el otro. Y la verdad que lo que vemos también y que nos preocupa mucho es
la enorme intolerancia que hay desde el gobierno nacional hacia los que pensamos distintos respecto de determinadas políticas públicas y manera de afrontar el crecimiento de lo que viene para la Argentina. Chicos, agradecerles mucho y estaremos en contacto para ver qué es lo que suceda, sobre todo lo que tiene que ver aquí en la ciudad de Tandil. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Estuvieron aquí Hernán Gasparini, Erika Lanzini, representando al ATE y contando la situación de los trabajadores que se está viviendo aquí en nuestra ciudad.